¿qué tal? Muy buenos días. Así damos comienzo a lo justo y necesario hasta las 2 de la tarde, acompañándolos en vivo por A24. A ver, en los primeros minutos del programa vamos a tratar de responder la cantidad de consultas que recibimos a lo largo de toda la semana por las distintas redes sociales acerca de junio, de los pagos de junio, de lo que van a cobrar más que nada aquellos jubilados y pensionados que tienen haberes mínimos, porque como yo decía hace unos instantes en el pase con el señor Eduardo Battaglia, junio es un mes excepcional en cuanto al tema de pagos y es importante y es hasta lógico lo que ustedes preguntan. Antes que nada quiero contarles que esta semana, esta última semana, a través del decreto 282 se oficializó el pago de refuerzos para jubilados y pensionados nacionales de haberes mínimos. Refuerzos que van a ser 3 durante junio, julio y agosto, y que el primero justamente de esta nueva tanda va a ser de 15.000 pesos y se comienza a pagar a partir del próximo 8 de junio. Estamos hablando de la semana que viene. El jubilado, el pensionado de la mínima, que aproximadamente de la mínima o de menos de la mínima, que en la Argentina están en alrededor de 5 millones de personas, en el mes de junio va a cobrar el haber mensual, el haber previsional mensual, más el medio aguinaldo, más el bono de 15.000 pesos, más el primer bono de esta tanda de 15.000 pesos, más un adicional que va a ser parcial, no lo van a cobrar los 5 millones de jubilados, los casi 5 millones de jubilados y pensionados que tiene la mínima. Nosotros preparamos un gráfico para que ustedes vean de qué manera se va a implementar estos pagos que son en concepto denominados refuerzos y además los pagos adicionales. Hay aproximadamente 4,5 millones de jubilados y pensionados de haberes mínimos o de menos de haberes mínimos que van a percibir lo que yo decía hace unos momentos, la prestación mensual, el medio aguinaldo y el bono de 15.000 pesos. Después hay otro millón de personas que van a recibir un proporcional de esos 15.000 pesos. Pero hay algo importante y también por lo que nos preguntaron esta semana, dentro de esos 4 millones y medio de personas que van a tener el pago del bono completo, hay 1.200.000 que además van a recibir un pago adicional. Un pequeño pago adicional que yo diría es simbólico, y que tiene que ver con una medida, con una ley del año 2017. Este 1.200.000 que van a percibir 15.000 pesos más 1.211 pesos son los jubilados que tuvieron una historia laboral genuina de 30 años. ¿Esto qué significa? Que no se jubilaron, por ejemplo, a través de distintas asistencias, ni jubilación anticipada, ni el cuidado por nacimiento de hijos, ni jubilación por moratoria. Una historia continua de 30 años con aportes. Este adicional no se paga todos los meses, se paga cada vez que hay un aumento de salario mínimo vital y móvil y que el 82% del valor de ese salario mínimo termina siendo superior al haber jubilatorio que rige en el momento. Para que ustedes entiendan, a partir de junio el salario mínimo aumenta en un 5%, es decir, que va a estar en un valor de 87.987 pesos. También aumenta la jubilación mínima en un 20,92%, lo que significa que la jubilación mínima será de 70.938 pesos. Cuando uno va y dice cuánto es el 82% del salario mínimo que va a regir, quedan 72.149 pesos. Queda por encima, el 82% del salario queda por encima de lo que es el haber mínimo vigente. Entonces aquí hay que aplicar y hay que hacer respetar una ley del año 2017 que dice un artículo que el monto
del haber mínimo jubilatorio no puede estar por debajo del 82% del salario mínimo vigente. Esta fue una medida del año 2017, ustedes recordarán, un congreso en debate, un congreso que dio vergüenza, afuera y adentro, bueno, fue un ambiente muy hostil, los piedrazos, las toneladas de piedras que se tiraron, porque junto con la implementación de este 82% del salario mínimo, ustedes recordarán que también fue un año que se cambió la movilidad jubilatoria que rigió en el año 2018 y 2019, una ley que hizo que los jubilados perdieran casi 20 puntos de poder adquisitivo, y además un cambio que pasó casi desapercibido, pero que también está vigente, que es la implementación de 70 años de edad para aquellos trabajadores que se retiren del sector privado. Entonces, resumiendo y contestando a todas las consultas que tuvimos por redes sociales, los jubilados y pensionados de haber mínimo, que son jubilaciones y pensiones contributivas, pensión universal para el adulto mayor, pensión no contributiva por invalidez, por mayores de 70 años y por madre de 7 o más hijos, van a cobrar en el mes de junio el haber mensual más el medio aguinaldo, más el bono completo de 15.000 pesos. Dentro de ese universo, el 1.200.000 jubilados que puedan probar que tengan una historia laboral de 30 años de aportes sin ninguna ayuda asistencial para acceder a la jubilación, cobrarán 1.211 pesos. Reitero, una suma simbólica que lo único que logra es respetar una ley vigente, pero que no tiene razón de ser, porque uno dice 1.211 pesos y la verdad es muy complicado explicarle a la gente que se cobra de adicional este dinero, pero hay que decirlo porque es así. ¿Qué pasa mientras tanto con el resto de los jubilados que no cobran la mínima? Hasta 141.000 pesos cobrarán un proporcional de estos 15.000 pesos. Otra pregunta que nos hicieron muchísimo durante toda la semana es ¿cuándo? Todo esto que yo les digo puntualmente en el mes de junio, que es un mes excepcional, se va a pagar. Aquellos jubilados y pensionados de la mínima cobrarán entre el 8 y el 23 de junio una terminación de documento por día hábil. Y aquellos que cobren más de la mínima percibirán aguinaldo proporcional del bono y la prestación mensual entre el 26 y el 30 de junio, 2 terminaciones de documento por día hábil. ¿Qué pasa en julio y qué pasa en agosto? Vendrán bonos. El de julio de 17.000 pesos, el de agosto de 20.000 pesos. También los de la mínima cobrarán el tope, los que tengan más de la mínima y hasta 2 saberes cobrarán un proporcional, pero todavía no les puedo definir lo que va a pasar con el adicional en relación al salario mínimo porque hay que esperar los acuerdos. De acuerdo a cómo se definan los nuevos aumentos del salario mínimo, de ahí haremos las cuentas y resultarán si hay para pagar adicionales a jubilaciones y pensiones mínimas. Para cerrar todo esto, a modo de respuesta, para canalizar las respuestas de muchísima gente que nos escribió, quiero decir que la movilidad jubilatoria no está pudiendo responder al bolsillo de los jubilados y pensionados. Esto lo dije más de una vez. El tema de que se autoricen y se implementen refuerzos es una respuesta contundente a que justamente la ley de movilidad no puede mejorar los ingresos de los jubilados y pensionados. Y es una situación complicada porque la mayoría de los jubilados y pensionados está en las escalas más bajas de ingresos. Esto significa que cada día que pasa, si el costo de vida no desacelera, ese jubilado va perdiendo poder de compra. Una ley previsional, una ley de movilidad jubilatoria a la que se votó con mucha esperanza y con la contundencia de que iba a tener resultados favorables. Para la gente no lo fue y reitero, la movilidad jubilatoria no logra mejorar con las actualizaciones trimestrales el bolsillo de los jubilados y pensionados, donde la mayoría de ellos están en los sectores vulnerables porque son los que tienen ingresos más bajos y son la mayoría de la masa del universo de jubilados y pensionados nacionales de la Argentina.
Estamos viendo ahí pronóstico extendido de los próximos 4 días, domingo, lunes, martes y miércoles. A ver, temperaturas primaverales. ¿Qué está pasando ahora? 1:10 del mediodía, 22 grados 4 décimas la temperatura, bien primaveral, chicos. Yo siempre estoy muy atenta al servicio meteorológico, creo en toda esa información y les digo que vamos a tener un invierno más primaveral que frío. ¿Por qué? Porque el frío no va a llegar, parece, ¿eh? No va a llegar en este invierno. Mejor porque a Clara Salguero no le gusta el frío. No sé qué... Tenemos una buena noticia para contarles, sí. Es siempre a pedido de ustedes. Cada vez que se termina un sorteo y damos al ganador o a la ganadora, también nos empiezan a escribir en las redes sociales y dicen, ¿y no hay más sorteos? Miren la pantalla, miren lo que estamos viendo. A mi costado, así no, así. Nuevo sorteo, la fecha, Marcelo, ¿hasta cuándo tienen tiempo? Ahí está, vísperas del Día del Padre, ¿estamos bien? Bueno, entonces les contamos que se pueden anotar de manera gratuita a través de mi Instagram, @clarasalguero.ok, @clarasalguero.ok, sin dejar ningún tipo de datos. Solo en forma gratuita pueden anotarse dejando su dirección de Instagram y estamos en vísperas, el 17 de junio, que vas a tener tiempo hasta esa fecha y ahí vamos a dar el nombre del ganador o la ganadora. Estamos en víspera del Día del Padre, así que en una de esas, ¿quién te dice te viene ideal para regalarle a papá una tablet? 10 pulgadas, pantalla liviana, batería alta duración y no importa el lugar del país donde vivas, porque la gente de Mayores Conectados, servicio puerta a puerta, te la entrega de manera gratuita en tu domicilio. Tenemos que presentar a la mesa. Presentamos a la mesa, ya nos acompaña como cada sábado Damián Di Pace, que nos va a hablar del tema del dólar. Ojo con la cotización del dólar, si tuviste en algún momento y guardaste dólar cara chiquita, manchado, deterioro, bueno, vamos a ver todas las cotizaciones y qué pasa con eso. Vamos a estar hablando de precios, vamos a estar hablando de aumentos, vamos a estar hablando de jubilaciones y todo el tema del costo de vida. Gracias, Damián. Un placer, Clarita, a disposición en el programa. Bueno, y nos acompaña, muchas veces la gente pregunta acerca de temas domésticos, acerca de temas que tienen que ver con la familia, lo cotidiano, lo del día a día, una cuota alimentaria, las uniones convivenciales, las uniones matrimoniales, los hijos víctimas de violencia de género. Hay una actividad y una rama dentro de la abogacía que es el abogado de familia, el que funciona como mediador, como negociador, a veces hasta evitando procesos judiciales. Para hablar de todo esto nos acompaña el doctor Matías Aquino del Estudio Pallarola. Gracias, Matías. Gracias a ustedes por estar acá, ya hablamos con vos. Y nos acompaña como cada sábado también el doctor Adrián Trócoli. Nos va a hablar del bolsillo de jubilados y pensionados. Vamos a estar hablando de docentes, vamos a estar hablando de ley general, de ley especial, pero además les vamos a contar y les vamos a hablar un poquito de un tema que no hablamos mucho, no hablamos muy seguido en Lo Justo y Necesario, de las tareas de insalubridad. ¿Qué significa estar en una tarea de insalubridad y cuáles son las actividades que rigen en la Argentina? Buen día. Tenemos que ir al primer tema con Damián Di Pace. Vamos a la pantalla, lo invito a Damián para hablar del dólar. ¿Qué está pasando, Damián, con las cotizaciones del dólar? Si en algún momento pudimos ahorrar, tenemos un ahorro en dólares y nos encontramos con la cara chiquita, con un billete que está deteriorado, con un billete que está manchado, ¿cotiza menos? Bueno, efectivamente, si bien la Reserva Federal Norteamericana y los bancos en Estados Unidos comunicaron que no tiene menor valor que en Estados Unidos circulan, acá cuando vas a una casa de cambio, este billete que estás viendo en pantalla, efectivamente te dan un 2,7% menos. Quiere decir... Se emitió hasta 1996 este billete. Exactamente. Quiere decir que si un billete, digamos, cotiza hoy este dólar en el orden de los 4,90, te van a dar aproximadamente 473 pesos por este dólar en una casa de cambio. ¿Bien? Sí. Este es el caso del dólar cara chica, porque después tenés el dólar donde está Benjamin Franklin más grande en dos versiones más, una con una línea de seguridad y ese te van a dar lo mismo. Vamos a ver qué pasa con el manchado. Los dos cara grande no tienen menor cotización. No tienen menor cotización. Perfecto. Vamos a ver qué pasa con el manchado.
¿Viste cuando te pones a jugar y decís, mira, le voy a hacer un bigotito a Franji? No juegues, no juegues. No juegues, menos platita en el bolsillo si lo tenés que vender. Exactamente, porque te van a sacar un 4%. Quiere decir que a vos te van a dar de 3,90 por cada billete, te van a estar dando, perdón, de 4,90 por cada billete, te van a estar dando en el orden de los 463 pesos. No le pongas el bigotito, no lo manches, no juegues, no. Déjalo así, porque te van a estar pagando mucho menos por ese billete que está manchado. ¿Qué pasa si está roto? Si está deteriorado, te van a dar mucho menos. En ese caso te van a dar en el orden de 10% menos, Clara. O sea, un 10% menos en la cotización del dólar. En ese caso estarías con un dólar de casi 443 pesos. Y efectivamente, en ese caso te sugiero algo. Sí. Lo llevas a la clínica de rehabilitación, una cintita. Esa es la clínica de rehabilitación. Una cintita, lo pegás y que salga a circular de vuelta, por lo menos que te saquen un 4% y en el 10%. Sí. Y otra sugerencia más. Sí. Si usted tiene el dólar cara chica, tienes ahora cara chica. Y encima. Y encima. Y encima. Y usted tiene que pagar compromisos en dólares. Ejemplo, tiene que pagar... Mercado inmobiliario. Mercado inmobiliario, Netflix, servicios en el exterior. Te vas afuera, hacé lo que te dice Dipache. Escuchá, vas al banco, los depositas en el banco porque te los tienen que aceptar y utilizás tu caja de ahorro en dólares con esos billetes de cara chica que acá no te los están aceptando, por lo menos en las casas de cambio. O sea que el banco te lo tiene que aceptar. Ahora, el mercado cambiario argentino te lo rebaja, Sí. te lo cotiza menos. También el mercado inmobiliario argentino. Sí. También los centros turísticos del exterior. Sí. Ciudades ahora están diciendo no. Entonces, la única salida es o llevarlos al banco y depositarlos en la caja de ahorro en pesos. Si tenés, por ejemplo, y si viajas al exterior, ¿en qué lugar específicamente te lo toman? ¿Te pueden tomar un billete deteriorado o un billete de cara chica, por ejemplo, en una casa de cambio del exterior? Generalmente en las casas de cambio del exterior, obviamente la cotización, vos ahí perdés doble frecuencia. Muchos me dicen, mira, me voy a Brasil, ¿qué me conviene, llevarme dólar o llevarme real? No, te conviene llevar real directamente, no te lleves dólares. ¿Por qué? Porque haces una doble conversión, directamente vas con los pesos, compras reales y te llevas los reales para Brasil. No te conviene llevar estos billetes cuando vas a esos destinos. Si vas a Estados Unidos, ni que hablar. Te voy a decir una cosa. Si vos apostaste... Sí, si vos se me ocurrió otra pregunta. Sí. Si vos te apostaste a este billete, o sea, al dólar norteamericano, en lo que va del año le ganaste a la inflación un 42%. O sea, estuviste por encima del rendimiento de la inflación a lo largo del año. O sea, apostando al verde estuviste por encima. ¿Qué pasó en el mes de mayo? Bueno, si pusiste el plazo fijo en pesos, le ganaste al dólar, porque esa es la plusía que está geriendo el gobierno, que te quedes en pesos, no que busques estos billetes. Te tienen que seguir mes a mes, programa a programa, lo justo y necesario, porque vas dando cuál es la mejor inversión en el caso de que tengas un resto para ahorrar. Lo último, la Reserva Federal de Estados Unidos dice que todos los billetes tienen exactamente el mismo valor. ¿Qué pasa si estos los llevas a Estados Unidos? Te lo reciben, no hay ningún inconveniente. Ningún inconveniente de circulación. Si vas a Estados Unidos te lo reciben, si lo depositas en cuenta en Estados Unidos también te lo reciben. Solamente tenés que saber que efectivamente en las casas de cambio te lo van a descontar. Y ojo, si vas a hacer una escritura o una operación inmobiliaria y llevas dólares, también te los tienen que aceptar. Conozco un caso de una escribana que le dijo en la mesa, digamos, donde los dólares, si ustedes no aceptan los dólares estos que son cara chica, se da de baja la operación. ¿Y sabés qué hicieron? ¿Qué? Terminaron aceptando. Muy bien. Los consejos de Damián Dipache. Después damos direcciones, redes sociales donde encuentran los contenidos. Gracias, Damián. Un placer. Tenemos que ir al doctor Adrián Trócoli para hablar de las actualizaciones. ¿Qué está pasando si a vos te rige una movilidad distinta a los jubilados y pensionados de ley general, que son la mayoría en la Argentina? ¿Cómo están evolucionando las actualizaciones, donde algunos se rigen por la ley de movilidad jubilatoria y otros por los aumentos que se van cerrando con empleados, trabajadores de esa actividad por la que te jubilaste? Clara, tenemos, voy a hacer una aclaración para arrancar de qué estamos hablando y qué no. Hay 3 leyes que habla de servicios especiales. Docentes, jueces, Servicio Exterior de la Nación. La verdad es que la mayoría son los docentes. Estos son los que cada tanto hablamos, tenían un problemón el año pasado, seguían
un porcentaje era activo, pero 2 veces por año, con la inflación que tenemos, darle movilidad cada 6 meses significa una pérdida muy, muy, muy alta. Entonces, este año los docentes, ahora junio, ya cambiamos de mes, tuvieron 51% de movilidad. Esto significa que le empardaron a la inflación, estamos proyectando lo de junio, están ahí contra la inflación, pero le ganaron los del régimen general. Para ser claros, es, te diría, la primera vez que los docentes en los últimos 4 o 5 años están mejor que los del régimen general, significativamente mejor, pero que le hayan empardado en junio, volvemos a lo que decimos casi programa por medio, ahí tenemos el valor. No significa que el total, como mostramos ahí 4 o 5 años para atrás, no hayan perdido contra el IPC, contra la inflación, la medida de cabecera. Y eso es año a año. 21% de pérdida si tomamos los últimos 5 años, pero hay que acordarse que todos los meses tienen una pérdida y cada 3 meses tienen una mejora. Entonces, enero, febrero perdieron, marzo más o menos empardaron, abril, mayo volvieron a perder, en junio se pusieron al día. Y lo más importante de todo que quería separar, acordate de los investigadores científicos. Sí. Los investigadores científicos tienen una ley especial, cobran un porcentaje extra determinado por la ley, 85% de su salario, pero la movilidad es la movilidad general. Entonces, alguien que terminó como investigador científico y empezó cobrando muy buena tasa de sustitución, muy buen porcentaje de su salario, en los últimos años vio seriamente deteriorado su haber jubilatorio y entran, lamentablemente, como el resto de los jubilados, en juicios de ajuste. Esto es decir, todos pierden. En un ratito, Adrián, ¿me podés hablar un poquito, podemos hablar de la insalubridad, que la gente entienda lo que es un trabajo insalubre y qué actividades en la Argentina tienen insalubridad? ¿Lo hablamos en un ratito? Vamos a separar un poco de todo y dar un pantallazo general. Insalubridad no se puede confundir con ley especial. Son 2 cuestiones diferentes, eso te lo va a explicar Adrián Trócoli en un ratito. Yo decía hace unos momentos, ¿no? La familia es como la comunidad básica, la comunidad más pequeña, la que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. A veces hay desacuerdos o a veces hay que llevar adelante acuerdos y muchas veces nos preguntan, ¿cómo hago para reclamar una cuota alimentaria? ¿Cómo hago para reclamar una pensión porque tengo la tutela de un hijo víctima de violencia de género? La unión convivencial tiene la misma validez, el mismo grado de concurrencia ante la ley que las uniones matrimoniales. Bueno, para eso existe el abogado de familia y para eso lo hemos convocado a Matías Aquino. Gracias nuevamente por acompañarnos. A ustedes. Matías, el abogado de familia es una especie de mediador, de negociador a la hora de estar en desacuerdos o a la hora de ponerse de acuerdo en cuestiones que tienen que ver estrictamente con el seno familiar. Mira, en un punto sí, Clara, porque, a ver, no tenemos que perder de vista que la familia, como vos decías, es el seno más íntimo, ¿sí? Y la comunidad social más chica de un Estado. Entonces, cuando hay problemas en el seno familiar, se tienen que poder resolver a través de, o bien, una acción dentro de la justicia o por afuera en un acuerdo extrajudicial. En esos ámbitos puedes tener un abogado de familia. Obviamente, en el seno de la justicia es muy simple, se inicia la acción correspondiente, pero en el extrajudicial ahí es donde entran otras variantes, ¿sí? Vos podés sentar a las partes, siempre teniendo en cuenta que son aspectos de extrema delicadeza, porque siempre que una familia entra en conflicto, más cuando pueden ser conflictos de índole económico, ¿sí? O por violencia, por ejemplo, siempre es muy conflictivo. Entonces la familia siempre está muy vulnerable en esos momentos. Vos sabés, Matías, que te quiero preguntar cuáles son los casos más comunes o las consultas más comunes que vos recibís. Nosotros, por ejemplo, en Lo Justo y Necesario, a través de nuestras redes, lo más común es que nos escriban preguntándonos acerca de cuotas alimentarias por embargo, que a veces no te dan derecho o dudás de un derecho cuando, por ejemplo, se implementó el IFE o cuando hay bonos o cuando hay refuerzos. Un abogado de familia, ¿cuál es la consulta más recurrente que recibe permanentemente? Principalmente es divorcios y sus derivados. Uno de ellos es justamente la acción de alimentos y la comunicación con los hijos, ¿sí? Que son justamente los 2 factores elementales frente, por ejemplo, a la concurrencia de un divorcio. El alimento es muy particular. No hay que olvidarse que
lo pueden reclamar los hijos hacia los padres, los hijos hacia los abuelos, ¿sí? Un cónyuge contra el otro, ¿sí? Y, por ejemplo, también los padres respecto de los hijos, también en un momento de la vida. A ver, por ejemplo, vos decías cuota alimentaria inclusive entre la pareja. ¿Y hay el mismo derecho a solicitarlo o a reclamarlo si esa pareja vivió en unión de convivencia que en unión matrimonial? Sí, en ambas situaciones es idéntico. Obviamente tiene algunas cuestiones que se toman en forma particular, pero si vos no concurriste en un matrimonio y tuviste siempre adelante una unión convivencial, vas a poder solicitar y requerir los alimentos contra el ex conviviente. Obviamente por un periodo que no puede ser superior a lo que fue la unión convivencial, que es distinto en ese sentido del matrimonio, pero tenés el mismo derecho. Un abogado de familia también puede representar a hijos que son hijos de violencia de género, de violencia doméstica. Te pregunto esto, Matías, porque los femicidios no paran. En la Argentina, está ocurriendo también en otros países del mundo, pese a las marchas, pese a Ni Una Menos, pese a medidas de seguridad, pese a las restricciones. Realmente hay víctimas silenciosas de las que no se habla en general de la mamá, cuando es sometida a una violencia por parte de la pareja o expareja, pero no se habla de los hijos, que a veces quedan huérfanos de padre y madre y se tienen que hacer cargo los abuelos, asumiendo curatelas y asumiendo la tutela. ¿Tienen casos y cómo se manejan esos derechos? Mira, lo primero que hay que decir sobre eso es que justamente son un sector reducido y muy vulnerable. Están expuestos ante un montón de situaciones y la legislación en ese sentido no es unánime, no hay una legislación específica, la doctrina y la jurisprudencia de los tribunales no ha sabido tampoco determinar concretamente dónde están esos chicos hoy parados. Sin embargo, tenemos casos, hemos sabido acompañarlos y obviamente tienen derecho, por ejemplo, a obtener, en este caso vos explicabas, de una curatela o una tutela respecto de sus abuelos. Obviamente son los primeros, el primer nexo de contacto donde esos chicos van a terminar recurriendo, pero después el Estado obviamente tiene la obligación y lo hace, aunque a veces de modo parcial o inconcluso, pero tiene otros estamentos del Estado donde obviamente le prorrogan esos derechos a los chicos. Yo pienso, ¿no? La abogacía tiene muchísimas ramas. De hecho, tenemos aquí en la mesa un abogado previsionalista, pero me parece que esta tarea de abogado de familia debe ser algo muy especial, porque el perfil de la persona que representa o tiene que funcionar como negociador o mediador de conflictos familiares, se me ocurre que debe tener un perfil confiable, un perfil de empatía, porque si no es imposible llegar a buen puerto. Seguramente cada fuero tiene sus particularidades. El de familia es justamente un poco lo que hablábamos antes. La familia, como es el seno más íntimo, tiene problemas muy específicos y obviamente, amén de que el abogado de familia tiene que conocer el derecho que va a emplear, después no puede perder de vista la cuestión humana. Esa gente está en situaciones muy delicadas, entonces tiene que saber escuchar, saber acompañar y también darle, en nuestro estudio, por ejemplo, siempre damos espacios de privacidad. Aquí quiere participar, hacerte una pregunta Damián Di Pachi. Sí, mi pregunta, Matías, es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre yo casarme, efectivamente me estoy casando con otra persona, y, digamos, tengo una unión convivencial? ¿Cuáles son los derechos y los deberes que asumen las dos partes en cada una de esas dos situaciones? Mira, está bueno. Obviamente son varias las diferencias, ¿sí? Obviamente son regímenes diferentes, legalmente hablándolo, ¿sí? Y justamente el matrimonio da derechos y obligaciones que son más amplios y más flexibles que la unión convivencial. Entre ellos, los más típicos son, por ejemplo, el derecho a la herencia, ¿sí? En el caso del matrimonio. En el caso del matrimonio. El derecho a la pensión, por viudez, por ejemplo, ¿sí? La unión convivencial, por otro lado, tiene otras particularidades, como por ejemplo, que ahora se reguló, era el antiguo concubinato, ¿sí? Para hacerlo necesitas por lo menos 2 años de haber podido llevar adelante su unión convivencial, lo tenés que probar, tenés que registrarlo,
Sí. Muy parecido, yo estoy pensando, te escucho atentamente y lo debe estar pensando también Adrián, muy parecido a lo que establece la ley previsional en cuestión de convivencia, porque lo que ha logrado, previsionalmente hemos crecido en esto, hemos evolucionado, esto de que hoy un concubino o una concubina tienen los mismos derechos, el mismo grado de concurrencia que si hubieran estado en un matrimonio. La ley previsional... En un matrimonio con papeles, porque estuvieron en un matrimonio. La ley previsional desde casi siempre equiparó la convivencia al matrimonio. Esto es, no quiero decir pionero, pero digamos fue una de las puntas que de hecho se trasladó a obras sociales bastante recientemente respecto de, y después respecto de lo que era el derecho a pensión, el más básico de todos. Y recién cuando te escuchaba, Matías, es común el tema de los... de que los convivientes, como no pueden heredar, tengan que terminar haciendo un testamento. Digo, esta es quizás el parche más común que hagan entre ellos para cubrir lo que hoy en la ley es el matrimonio, pero están cada vez más cerca. Es así, la idea justamente es llevar adelante, justamente la legislación va avanzando tal cual como bien decías, se va ayornando en definitiva al contexto social histórico. Bien decías, el testamento es uno, la donación es otra, obviamente todo eso en la medida de que la ley lo permita, porque sabemos que es un tercio del patrimonio, pero sí la idea es que la legislación se vaya cada vez más acercando y emparentando lo que es el matrimonio con la unión convivencial. Ahí está. A mí lo que me parece que en eso Argentina está avanzando mucho, este tema, porque también lo que tenemos que tener en cuenta es que la gente cada vez se casa menos. Totalmente. Sí, cada claro. vez hay más parejas que deciden por la convivencia y no pasar por el registro civil. Y de esa unión muchas veces nacen hijos. Y a mí me parece que está bien que en la Argentina el conviviente y la esposa o el esposo tengan los mismos derechos y los hijos que nacen de esa unión no sean considerados para la ley si sus padres pasaron por el registro civil, son hijos de primera, y si decidieron unir sus vidas a través de una unión de hecho, sean hijos de segunda. Eso lo dejamos hace mucho tiempo atrás, Clara, por suerte. Mucho tiempo. No están más. Eh, De todas maneras, déjame decir una sola cosa. Sí, decime. Lamento lo tuyo porque yo no puedo lidiar con los problemas de familia. Creo una de las cosas más difíciles como abogado que uno tiene que hacer porque hay que dejar los papeles. A ver, Adrián, es cierto lo que vos decís, pero también a nosotros y a vos te debe pasar, Adrián, como a mí, muchos dicen, ¿y cómo pueden ustedes ocuparse de los jubilados que la pasan tan mal, darles respuestas que no gustan? Y sin embargo acá estamos y nos gusta porque es una forma de acompañarlos y ayudarlos. Es más fácil porque nos peleamos contra una institución y no contra otra persona. Vamos a seguir hablando, vamos a hablar en un ratito de tareas de insalubridad, vamos a seguir hablando con el doctor Matías Aquino acerca de familia. Estoy pensando, ¿qué pasa con los derechos? La cuota alimentaria de chicos, hasta los 18, hasta los 21, hasta los 25. Y en un ratito, por supuesto, más análisis económico de Damián Dipache. Mientras tanto, te contamos que en Superviel saben lo importante que es tu tiempo, por eso ahora no tenés que dar fe de vida para cobrar tu jubilación. Para más información, entra en www.superviel.com.ar. Cobrar tu jubilación en Superviel está buenísimo. Ahora si tenés hasta 74 años, ya no tenés que dar fe de vida. Además, disfruta beneficios en supermercados, farmacias y mucho más. Que si querés vender oro o alhajas, Richie Joyeros, cotización sin cargo, pago en efectivo a precios internacionales, donde en Avenida Alvear 1882, Ciudad de Buenos Aires, y si no los encontrás, todos los contenidos en el Instagram, @Richie Joyeros. Richie Joyeros, tu joyería de confianza. Tenemos que seguir hablando. Entonces, les voy a contar algo muy importante que tiene que ver con una normativa. Ya venía el decreto publicado en el Boletín Oficial desde febrero, pero finalmente se hizo efectivo a partir del 1 de junio. Tiene que ver con empleo doméstico, tiene que ver con que se amplía la cobertura para acceder a la jubilación. Dentro del empleo doméstico, todas aquellas personas que realizaban tareas por menos de 16 horas semanales para poder acceder a la jubilación debían realizar algún tipo de aporte adicional o algún tipo de aporte voluntario. A través de este decreto que se pone en marcha a partir de ahora, de febrero, el decreto es el decreto 90, el decreto de necesidad de urgencia 90, acá lo estoy viendo en mis apuntes, el número. Bueno, les contamos que
todo el empleo doméstico de todas las categorías, trabajen la cantidad de horas que trabajen en forma semanal, van a poder acceder con los aportes que realicen a la jubilación y también a la pensión, a todo lo que es el tema de pensiones. Y además, algo que se agrega en este caso para todo el personal doméstico, no solo para aquellos que trabajan menos de 16 horas semanales, es la posibilidad de acceder al seguro por desempleo, a la prestación por desempleo, cuando se lo despide sin justa causa. Es un tema que necesita reglamentarse, que necesita evidentemente contención, por supuesto. Hay estadísticas realmente que alarman, son estadísticas del INDEC, que hablan de que en la Argentina hay 1.700.000 personas que se desempeñan en empleo doméstico. El 70% sigue trabajando en la informalidad, lo que significa que de ese 1.700.000, solo el 30% está blanqueada. El 58% de ese 1.700.000 son mujeres menores de 45 años que representan el 97% del empleo doméstico en la Argentina. Dipache, junio con aumentos y precios justos barriales. Contanos un poco cómo viene esto. Bueno, Clarita, lo que va a estar sucediendo es que el gobierno sacó una cartera de 108 productos. En algunos casos, esta cartera lo que hace es que se reduzca la brecha que hay entre las grandes superficies hipermercado y los pequeños autoservicios, los pequeños comercios de cercanía. Misma marca, mismo producto, había diferencia hasta el 35%. Efectivamente, bueno, el acuerdo es entre lo que es los mayoristas y los pequeños, autoservicios de barrio. Y ahí tenemos efectivamente algunos de los aumentos de junio. Podés ver en pantalla, colectivos y trenes del AMBA van a subir en el orden del 8,6%. Colectivos a partir de 46 pesos pasan también a aumentar. Trenes a partir de 22 pesos con 50. Sigue siendo barato el tren en Argentina. Y los subtes desde el lunes, un 10,4% de aumento, van a pasar a 74 pesos acá en la ciudad de Buenos Aires. Las tarifas eléctricas entre 11 y 36%, de acuerdo a tu nivel socioeconómico. Si tenés más de 2 canastas básicas totales de ingreso, bueno, vas a tener que pagar un poco más, incluso vas a ir a tarifa plena, o sea, vas a tener que pagar el total de la boleta. Colegios privados en Cava, 11,1%. Quedó atrás aquello de los precios cuidados o precios justos para los colegios, aumento en los colegios privados también. Prepagas, yo sé que estoy cansando del otro lado, no maten al mensajero. Prepaga, 5,5% de aumento. Internet, telefonía y cable, 4,5% de aumento. Y el sabido aumento de los combustibles, que es un acuerdo todos los meses, 4% arriba. Sin descanso, los salarios, las jubilaciones, también las ayudas sociales, ¿por qué no? Porque hay gente que en la Argentina la necesita. Tenemos un tema de jubilaciones y costo de vida en un ratito. La verdad que los aumentos no damos abasto con todo lo que hay de aumentos mes a mes. Jubilaciones, seguimos con Damián Dipache, a ver acá, estoy viendo, sí, el tema del informe, hiciste una evaluación del tema de las jubilaciones, lo que llega al bolsillo, quizá la misma cantidad de aportes, pero todo el tema de la diversidad que existe en esta situación. Efectivamente, ahí lo que ves es que vos decías recién en la editorial, desde el 2017 está el 82% móvil, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con los aportantes, los que tuvieron 30% de aporte? Para el mes de mayo, la realidad es que el límite para, no llegar a ese 82% móvil, fíjate que se les dio un extra de 10.634 pesos, porque efectivamente la jubilación era menos de ese 82% móvil. ¿Qué pasa ahora con la nueva jubilación? Bueno, se le va a dar solamente un extra de 1.211 pesos. ¿Por qué? Porque el retraso es la jubilación. El bono no sirve, Clara, para esta fórmula, ¿me entendés? O sea, el bono lo que hace es minimizar el impacto que efectivamente está teniendo la jubilación mínima. O sea, que el extra en el mes de junio va a ser de 1.211 pesos para aquellos que tengan una jubilación mínima. Por supuesto, y esto es algo muy importante, cada vez que viene un refuerzo o cada vez que viene un pago adicional, son montos no remunerativos y después se van. Adrián, vamos a comentar algo. Esta semana la oposición presentó un proyecto en la Cámara Baja para que las jubilaciones se actualicen mes a mes por UVA. Correcto. Nosotros... Para poder hacerle frente al costo de vida.
Sencillo. Nosotros hablamos sistemáticamente de la comparación de la movilidad contra la inflación. Bueno, levantaron el guante, quiero aclarar algo. Los que lo presentaron son los economistas, las espadas que manejan la economía dentro de la oposición. Estamos hablando de Martín Tetaz, Luciano Laspina, me sale el bulldog, perdón si me estás escuchando. López Murphy. López Murphy. Digo, estamos hablando de los que más manejan la economía en la Cámara de Diputados de la oposición. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa cómo terminen las PASO, tenemos claramente los que hoy son oposición con un concepto claro. La movilidad de las jubilaciones tiene que seguir la inflación. La UVA el UVA, el módulo de variación de la construcción, no es exactamente la inflación, pero la verdad es que tiene una paridad. Está bien, a ver, Adrián, también tuvimos movilidad jubilatoria por inflación y no funcionó. Y la cambiamos y la tenemos por evolución de salario y por recargación tributaria y tampoco funciona. Probamos todo con la movilidad jubilatoria. Clara, tiene una diferencia muy importante con la ley anterior que había puesto el gobierno de Macri. La ley anterior tenía un defecto que criticamos salvajemente. Yo escribí una decena de columnas al respecto, lo dije enojado, además. Tenía un atraso entre la medición de la inflación y el pago. Tenía un atraso de hasta 9 meses. Acá se estaba hablando de hacerlo en forma automática todos los meses. Es un cambio enorme en ese sentido, no importa quién lo lleve a cabo. Es este concepto de medir y pagar rápido con el nivel de inflación que tenemos ahora es la gran diferencia. Si nosotros atrasamos 3 meses el pago, Damián, ayúdame, 25% en un trimestre. Sí. Ahí te comes 25%, 30% en 3 meses, Clara. Esa es la gran diferencia de este proyecto que todavía está recién ingresado. Pero bueno, es una idea. Me encantaría que sea no solo de un grupo político. Les quiero contar, sí, recordar lo del sorteo. Vamos a poner un poquito de sonrisa, porque hay temas cuando se habla de bolsillo, cuando se habla de jubilados, cuando se habla de asignaciones, cuando se habla de salarios. Son momentos a veces complicados para dar la información. Lo cierto es que los bolsillos no dan abasto por el tema del costo de vida, no dan abasto por el tema de los aumentos que tenemos mensualmente. Vamos a poner un poco de sonrisa, contarles que un nuevo sorteo, porque este es un nuevo sorteo, ¿sí? Tenés tiempo para inscribirte, para anotarte en forma gratuita hasta el 17 de junio, que estamos a vísperas del Día del Padre. Lo podés hacer a través de mi Instagram, @clarasalguero.ok, @clarasalguero.ok, y por supuesto, si sos el ganador o la ganadora, es un servicio puerta a puerta de esta tablet, pantalla 10 pulgadas, batería larga duración, garantía de 1 año, que no se los había dicho hace unos momentos, y por supuesto se te entrega en cualquier punto del país donde vivas de manera gratuita. Tenemos que ir a un corte muy breve, pero vamos a seguir hablando, tenemos muchísimos temas, vamos a seguir analizando el tema económico, toda la cuestión económica, vamos a hablar de tareas insalubres, vamos a seguir hablando con nuestro médico, con nuestro abogado de familia, porque hay médico de familia también, ¿eh? Atención, hay médico de familia. Vamos a seguir hablando con abogado de familia de todos los temas que tienen que ver con los acuerdos familiares. En un ratito ya estamos volviendo. Estoy llegando al lugar más importante de Vicente López, la escuela. Porque la escuela no solo es un lugar de contención, tiene la enorme responsabilidad de preparar a los chicos para quienes vayan a ser mañana. Por eso en Vicente López, mi compromiso con la educación es total y va a ir creciendo día a día, igual que los chicos. Hoy podemos decir orgullosos que tenemos las mejores escuelas de Argentina, las más modernas y tecnológicas. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Cobrar tu jubilación en Superviel está buenísimo. Ahora si tenés hasta 74 años, ya no tenés que dar fe de vida. Además, disfruta beneficios en supermercados, farmacias y mucho más. Los tiempos cambian. La moda también.
Grabaña, tu estilo en zapatos, encontralo en Grabaña. Grabaña, siempre con vos.
estamos en pantalla, ya retomamos y les contamos de qué vamos a estar hablando en unos momentos. Insalubridad, habíamos dicho, atención, cuota alimentaria, hasta qué edad. Y el tema dólar, cómo viene el dólar en el mes de junio. Vamos viendo cronogramas de pago, qué es lo que se viene este mes, en estos días. Recordemos que junio es un mes excepcional porque viene el pago del medio aguinaldo, viene para muchos jubilados el tema de un bono y además viene un adicional, ¿sí? Se están pagando en los próximos días jubilaciones y pensiones mínimas y además todo lo que tiene que ver con asignación universal por hijo y asignaciones familiares. Y acá Trócoli quiere sumar algo a la data esta. Este mes se cobran los resultados de las sentencias judiciales. Muy bien, importante, el 15 de junio. Damián, el dólar, ¿cómo viene en el mes de junio? Dólar versus plazo fijo hacemos en este momento. Clara, si vos pusiste en el plazo fijo te da un 8% de rendimiento. Si en mayo y junio vos volviste a renovar el plazo fijo, el billete verde, la divisa norteamericana, para que te haya rendido el plazo fijo mayo-junio, no debería superar, escuchá el número, 550 pesos. Es decir, si el 30 de junio en este programa nos volvemos a ver las caras y el dólar superó los 550 pesos, habremos perdido con el plazo fijo. Si no lo superó, habremos ganado, habremos tenido un rendimiento positivo frente a la divisa norteamericana. Es la pulseada que está intentando lograr el gobierno, por lo menos lo logró en el mes de mayo, no lo había logrado en el mes de abril. Esa es la pulseada. Dólar versus plazo fijo, 550 mangos para que no pierdas frente al plazo fijo en el mes de junio. Los contenidos del señor Damián Dipache, ¿dónde los encuentra? @Damián Dipache, TikTok e Instagram. Muy bien. Matías, aquí no había quedado un tema pendiente, todo lo que tenía que ver con la cuota alimentaria a los hijos, hasta los 18, hasta los 21, hasta los 25. ¿Y qué pasa con los hijos con algún tipo de discapacidad? La regla clara es hasta los 21 años, ¿sí? Tienen los padres deber de alimentación contra los hijos. Hasta los 25, si esos hijos están estudiando y eso obviamente les impide, se están formando, ¿no? Obviamente, y eso les impide, por ende, tener una mejoría en su calidad económica. Y con los chicos discapacitados, que es algo que suele suceder mucho y hay un gris, ¿sí? No está legítimamente reglamentado, pero los tribunales ya han dado lugar a que se pueda llevar adelante una acción de alimentos para que el padre o el cónyuge no conviviente también tenga que responder por los alimentos de esa persona con discapacidad. Es decir, que para la discapacidad no hay edad. No. No hay edad. Es muy difícil las familias que deben representar a los menores de edad o a alguna persona con discapacidad, el tema de la obtención de la curatela o la tutela, ¿son trámites muy largos? Son largos, pero principalmente son burocráticos. O sea, en líneas generales el proceso es muy monótono, pero lamentablemente los tiempos en los que se lleva adelante todo el trámite frente a la justicia se terminan haciendo demasiado extensos, lo que obviamente mantiene esa situación de vulnerabilidad de ese menor de edad o del hijo con discapacidad. Matías, yo hablaba hace unos momentos de la empatía, de lo confiable que debe ser o que se tiene que mostrar un abogado de familia. A veces, si realmente esa persona, ese profesional, resulta un buen mediador, un bien negociador, ¿se pueden evitar los procesos judiciales que a veces son tan largos y tan complejos? Se pueden evitar y se tiene que intentar evitar, ¿sí? La posibilidad de llevar adelante acuerdos extrajudiciales es el primer paso siempre de un buen abogado de familia en un conflicto, por ejemplo, de un divorcio, ¿sí? Donde ingresa el patrimonio, los bienes, cuestiones gananciales. Entonces, un buen abogado que logra poner de acuerdo a una pareja que encima se está divorciando, está ganando la mitad de la batalla. Tu Instagram, ¿dónde encuentran tus contenidos? E inclusive si te quieren realizar algún tipo de consulta. Doctor Matías Emanuel Aquino, y permitime agregar el del estudio, que es @estudiopallarola. Le mandamos un saludo, un abrazo a Nicolás Pallarola. Gracias por haber venido entonces.> Dr. Matías Emanuel Aquino. Correcto. Adrián, insalubridad.
Te cierro porque el tiempo es tirano con 2 datos nada más. Los insalubres, sabemos, son aquellas actividades que producen un deterioro prematuro de la salud y entonces no permiten llegar en condiciones de seguir trabajando a los 65. Principalmente bajan la edad, a veces requieren menos servicios de aportes. 2 cosas. Esto no mejora la jubilación, salvo en sede judicial. ANSES considera que es lo mismo que hayas trabajado en un servicio insalubre. En tribunales tenemos un montón de fallos a favor de esto. Tema 1. Tema 2. Aquel que tiene servicios insalubres no cuentan como tales si no llega a jubilarse, necesita la moratoria. La moratoria actual solo los toma como servicios comunes. Y me gustaría cerrar con algo, agregarle algo de lo que dijo. Un tema que todavía no está resuelto en la legislación. La pensión para los menores, los que tienen entre 18 y 25. Tribunales dijo que si están estudiando, la pensión le corresponde porque así como lo tenía que mantener, como decía, o colaborar con su manutención, el padre fallecido, los padres fallecidos tienen que seguir cobrando la pensión hasta los 25, siguió trabajando. Esto no está en la ley. Tribunales. Reiteremos, Adrián, antes de finalizar el programa, la fecha en que se van a pagar juicios a jubilados, juicios por reajuste de haberes. Por 20 días, a partir del 15 de este mes, se cobran los juicios. Esto cambia todos los meses, por eso lo vamos tirando a principio de mes. Y ahora sí, la última pregunta. Prejubilación, ¿qué está pasando? Se comenzó por ley, salió la prejubilación, la jubilación con moratoria, ya una se implementó. ¿Qué está pasando con la otra? Todavía no está reglamentada, todavía tenemos que ver qué va a suceder, pero la idea es poder comprar años y preparar la situación a futuro. Faltan algunas cuestiones de reglamentación, tenemos tiempo. La ley por lo menos dura 2 años, nos queda 1 año y medio para acomodarlo. Estamos bien. ¿Dónde encuentran tus contenidos? Twitter, publico... Estudio Trócoli. No, Adrián Trócoli, es más fácil el Ahí estudio. está. Ahí publico todos estos números aburridos que doy acá con grafiquitos y cosas por el Bueno, estilo. pero la gente consulta y quiere saber, y está muy bien que sepa dónde encontrar a Matías Aquino, a Damián Dipache y a Adrián Trócoli. ¿Qué tenemos que contarle? Lo del plan Mi Compu sigue vigente, es muy importante. Podés acceder a una computadora, quizá podés vos de tu bolsillo, quizá te puede ayudar tu familia. Lo más importante del plan Mi Compu es que podés obtener una computadora hasta en 40 cuotas fijas. ¿Esto qué significa? Que la primera y la última cuota tienen exactamente el mismo valor. Lo haces a través de un trámite sencillo. Es para jubilados y pensionados nacionales. No importa el banco en el que cobres, podés obtener la computadora en 40 cuotas. Todo hasta en 40 cuotas fijas. Todo lo encontrás, las bases, las condiciones, cómo comprar, cómo acceder en Mayores Conectados Argentina. Y por supuesto, no me puedo despedir sin contarles lo del sorteo de la tablet. Estamos sorteando una nueva tablet. Pantalla liviana, 10 pulgadas, batería alta duración, garantía de 1 año. Tenés tiempo para anotarte en forma gratuita a través de mi Instagram, clarasalguero, @clarasalguero.ok, @clarasalguero.ok, hasta el 17 de junio. El sábado 17 de junio vamos a conocer al ganador o a la ganadora y quizá te venga bárbaro porque estamos ya en vísperas del Día del Padre. Por supuesto, lo que les digo siempre, traten de ser felices, tengan un lindo fin de semana. Y si tienen ganas de informarse, la mejor información está aquí en A24. Ya están listos, todos preparados, el equipo, la gente, de todo en uno. Seguí en A24. Gracias por habernos acompañado. Linda semana y nos encontramos, chicos, en cualquier momento. Aplauso a la gente por la compañía, claro, por supuesto. Muchísimas gracias. Chau, chau, chau.